Eres un ciudadano de Constantinopla. Es el 18 de enero del año 532. Hace una semana estabas celebrando en el hipódromo, viendo las carreras de carros, tu pasatiempo favorito. Hoy estás agachado en el sótano de tu casa, escuchando gritos que se acercan. Tu ciudad, la capital del Imperio Bizantino, la ciudad más grande y próspera del mundo conocido, está en llamas. Durante 7 días, los ciudadanos se han rebelado contra el emperador Justiniano. Han quemado edificios públicos, han declarado un nuevo emperador, han convertido las calles de Constantinopla en zona de batalla. Y hace 3 horas, 30.000 soldados entraron al hipódromo, donde 50.000 personas se habían refugiado pensando que era territorio sagrado. Escuchaste el rugido cuando comenzó la masacre. Escuchaste los gritos durante la primera hora. Ahora, en la tercera hora, los gritos se han detenido. Hay solo silencio. Un silencio más aterrador que cualquier grito, porque sabes lo que significa. Significa que terminó, que 30.000 de tus vecinos, amigos, familiares están muertos, que el emperador que querían derrocar acaba de demostrar exactamente qué está dispuesto a hacer para mantener el poder. Y sabes que cuando salgas de este sótano, cuando finalmente sea seguro caminar por las calles nuevamente, no solo encontrarás una ciudad de cadáveres, encontrarás algo peor. Un silencio impuesto, porque Justiniano no solo va a matar a los rebeldes, va a matar la memoria de la rebelión, va a asegurarse de que nadie hable de lo que sucedió, que nadie registre los verdaderos números de muertos, que nadie cuestione si la matanza era necesaria. Va a convertir la mayor atrocidad jamás cometida en el corazón de Constantinopla en algo que oficialmente nunca sucedió de la manera que tú presenciaste. Y si te atreves a contradecir esa narrativa oficial, si te atreves a decir en voz alta lo que realmente viste, serás el siguiente en desaparecer. Hollywood nunca te ha mostrado esta historia. El Imperio Bizantino rara vez aparece en películas occidentales, y cuando aparece, es como un decorado exótico, una civilización decadente esperando ser reemplazada. Lo que nunca te muestran es la revuelta de Nika, el momento más catastrófico en la historia de Constantinopla, cuando la capital del imperio estuvo más cerca de caer que en cualquier otro momento, hasta la conquista otomana 900 años después, cuando un emperador enfrentó la elección entre huir como cobarde o convertirse en el asesino en masa más eficiente de su era, y cuando eligió la masacre, cuando llenó el hipódromo con 30.000 cadáveres en una sola tarde, no solo restauró el orden mediante terror, estableció un sistema de silencio obligatorio tan efectivo que 1500 años después, los historiadores todavía debaten exactamente cuántas personas murieron, porque los registros oficiales sistemáticamente minimizan, ocultan y distorsionan la verdad. Antes de profundizar en esta historia de horror estatal, necesito que hagas algo. Presiona el botón de me gusta ahora mismo, porque esta historia sobre cómo los gobiernos controlan la memoria colectiva mediante la supresión violenta de testigos no es solo historia antigua. Es el manual de operaciones que los regímenes autoritarios han usado durante 1500 años. Y deja un comentario diciéndome desde qué país estás viendo, porque esta no es solo una historia sobre Constantinopla bizantina. Es una historia sobre lo que sucede cuando un gobierno decide que la verdad es demasiado peligrosa para permitir que exista. Sobre cómo la censura extrema siempre comienza con violencia extrema. Y sobre por qué los peores crímenes del poder siempre requieren el silencio forzado de los testigos. Para entender por qué 50.000 personas se refugiaron en un hipódromo solo para ser masacradas, necesitas entender el mundo extraño de la política bizantina del siglo VI. Constantinopla no era solo la capital del Imperio Romano de Oriente, era la ciudad más grande de Europa con 500.000 de habitantes. Era el centro del comercio mundial. Era donde Oriente encontraba Occidente. Y era un polvorín político esperando explotar. El emperador Justiniano había llegado al poder 5 años antes, en 527. Tenía ambiciones grandiosas. Quería reconquistar el Imperio Romano Occidental que había caído a los bárbaros. Quería reconstruir Constantinopla en monumentos que demostraran la gloria eterna de Roma.
Quería reformar las leyes, quería suprimir las herejías religiosas. Quería básicamente todo, y financiar todo eso requería impuestos, impuestos masivos, impuestos aplastantes, impuestos que sacaban hasta la última moneda de una población que ya estaba al límite. Peor aún, Justiniano había nombrado a dos oficiales particularmente odiados para recaudar esos impuestos: Juan de Capadocia, el prefecto pretorio, quien era brillante en administración, pero absolutamente despiadado en extracción de ingresos, y Triboniano, el cuestor, quien era un abogado genial pero también notoriamente corrupto, vendiendo decisiones judiciales al mejor postor. La población de Constantinopla odiaba a estos hombres. Los culpaban por su miseria, pero no podían tocar al emperador directamente. Entonces, hacían lo que siempre hacían: expresaban su ira en el hipódromo. El hipódromo de Constantinopla no era solo un lugar para carreras de carros. Era el único espacio en el imperio donde los ciudadanos comunes podían confrontar al emperador directamente, donde podían gritar sus quejas mientras él observaba desde el palco imperial. Era válvula de presión política. Era donde el pueblo y el emperador negociaban mediante teatro ritualizado. Los aficionados a las carreras se dividían en facciones. Los azules y los verdes eran los más grandes. Originalmente estas facciones simplemente apoyaban diferentes equipos de carreras, pero con el tiempo se convirtieron en algo más. Los azules generalmente representaban a las clases altas, la ortodoxia religiosa, el orden establecido. Los verdes representaban a las clases trabajadoras, las sectas religiosas alternativas, el descontento popular. Y estas facciones ocasionalmente peleaban. Disturbios menores eran comunes, pero siempre terminaban rápidamente. Hasta enero de 532. El 10 de enero, miembros de ambas facciones fueron arrestados por causar disturbios. 7 fueron condenados a muerte. 5 fueron ejecutados exitosamente, pero 2, uno azul y uno verde, sobrevivieron cuando la horca colapsó. Según la ley bizantina, esto significaba que Dios los había perdonado. Deberían ser liberados. En cambio, Justiniano ordenó que fueran arrestados nuevamente y mantenidos para una segunda ejecución. Esto violaba la costumbre sagrada, insultaba a ambas facciones simultáneamente. Y el 13 de enero, cuando el emperador apareció en el hipódromo para las carreras, la multitud comenzó a gritar. No los gritos usuales de apoyo a su equipo, sino algo sin precedentes: azules y verdes gritando al unísono. Nica, victoria. Era un grito de guerra, una declaración de que las facciones rivales se habían unido contra el emperador. Justiniano ignoró los gritos. Pensó que pasaría como siempre pasaba. Estaba trágicamente equivocado. La multitud salió del hipódromo y comenzó a atacar edificios gubernamentales. Incendiaron la prefectura pretoriana, incendiaron las oficinas del cuestor, atacaron prisiones y liberaron prisioneros. Y lo más significativo, marcharon hacia el palacio imperial gritando que Justiniano debía abdicar. Durante 5 días, Constantinopla ardió. Los incendios se salieron de control, consumiendo barrios enteros. La gran iglesia de Santa Sofía, construida por Constantino, fue destruida por las llamas. Edificios públicos centenarios fueron reducidos a ceniza y Justiniano estaba atrapado en su palacio sin saber qué hacer. Su ejército estaba dispersado por todo el imperio. Las tropas en la ciudad eran insuficientes para restaurar el orden, y cada día que pasaba, la rebelión crecía más organizada. Los líderes rebeldes no solo querían destituir a los oficiales corruptos, querían destituir al propio Justiniano. El 18 de enero, coronaron a un nuevo emperador, Hipacio, sobrino del emperador anterior. Justiniano enfrentó la realidad. Había perdido el control de su capital. Convocó un consejo con sus asesores más cercanos. La mayoría le aconsejó huir, escapar por barco mientras aún pudiera, retirarse a las provincias y reagruparse, preservar su vida y luchar otro día. Había un barco esperando en el puerto privado del palacio, una ruta de escape preparada. Justiniano estaba a punto de aceptar el consejo, y entonces su esposa habló. Teodora, la emperatriz,
Era una de las mujeres más notables de la historia bizantina. Había sido actriz y bailarina, en esa época esencialmente sinónimo de prostituta. Se había elevado de los estratos más bajos de la sociedad para convertirse en emperatriz, y tenía una voluntad de hierro. Según el historiador Procopio, quien estaba presente, Teodora dijo lo siguiente: si huir fuera la única forma de salvar la vida, no huiría. Aquellos que han llevado la corona nunca deberían sobrevivir a su pérdida. No viviré para ver el día en que no sea llamada emperatriz. Si quieres huir, emperador, tienes dinero y barcos esperando. Pero considera que después de que hayas escapado, preferirías no haber sobrevivido. En cuanto a mí, estoy de acuerdo con el antiguo dicho: la púrpura imperial es la mejor mortaja. Ese discurso, ese desafío directo de una mujer que se negaba a aceptar la derrota, cambió la decisión de Justiniano. Decidió quedarse, decidió luchar y decidió que si iba a conservar su trono, tendría que estar dispuesto a hacer algo tan brutal que nunca nadie cuestionara su voluntad de mantener el poder nuevamente. Convocó a sus dos generales más leales: Belisario, el más grande comandante militar de la era, y Mundo, un general veterano bárbaro conocido por su despiadada eficiencia. Les dio órdenes simples. Los rebeldes se habían reunido en el hipódromo. 50.000 personas, azules y verdes unidos, celebrando la coronación de su nuevo emperador. Quería que Belisario y Mundo tomaran todas las tropas disponibles, rodearan el hipódromo y mataran a todos los que estuvieran adentro, sin cuartel, sin prisioneros, sin misericordia. Los generales comprendieron la orden y la obedecieron. 30.000 soldados, muchos de ellos mercenarios bárbaros sin conexión emocional con los ciudadanos de Constantinopla, rodearon el hipódromo, bloquearon cada salida y luego entraron. Lo que sucedió a continuación fue metódicamente documentado por Procopio, quien compiló sus relatos de múltiples testigos oculares. Los soldados no discriminaron, no trataron de identificar líderes rebeldes versus espectadores inocentes. No preguntaron quién había participado activamente en la rebelión versus quién simplemente estaba presente. Mataron sistemáticamente a todos en el hipódromo. Hombres, mujeres, ancianos, niños. Los aplastaron contra las paredes, los cortaron con espadas, los persiguieron por los asientos mientras intentaban escapar. Los persiguieron hasta los túneles debajo de las gradas y los mataron allí en la oscuridad. La masacre duró aproximadamente 3 horas. Para cuando terminó, 30.000 personas estaban muertas. Esa cifra viene de Procopio y de otras fuentes contemporáneas. 30.000, en 3 horas, en un espacio cerrado. Es uno de los asesinatos en masa más eficientes de la era premoderna. Los cuerpos llenaban el hipódromo hasta las rodillas en algunos lugares. La sangre corría por los desagües diseñados para agua de lluvia. El olor era tan abrumador que las tropas que entraron más tarde vomitaban por sus máscaras. Y cuando finalmente terminó, cuando se confirmó que no quedaba nadie vivo en el hipódromo, Justiniano envió un mensaje a los restantes ciudadanos de Constantinopla: que cada familia envíe representantes para identificar y reclamar sus muertos. Esto no fue misericordia, fue terror calculado. Obligó a las familias supervivientes a entrar al hipódromo, a ver la magnitud de lo que Justiniano había hecho, a buscar entre montañas de cadáveres a sus seres queridos. Fue obligarlos a presenciar el costo de la rebelión. Fue asegurarse de que nadie que viviera en Constantinopla pudiera afirmar que no sabía de qué era capaz su emperador. Los cuerpos fueron sacados durante 3 días. Fueron apilados en barcazas y llevados a través del Bósforo para ser enterrados en fosas masivas en el campo. Los registros oficiales afirman que las ceremonias de entierro fueron apropiadas. No especifican qué significa eso cuando estás enterrando 30.000 personas a la vez. Y luego vino el silencio. El silencio que Justiniano impuso no fue metafórico, fue político de estado literal sistemático. Primero controló la narrativa mediante historiadores oficiales. Procopio, el historiador de la corte, escribió 2 relatos de los eventos. La historia oficial, las guerras, describía la revuelta de Nica como una rebelión peligrosa justamente suprimida. Minimizaba el número de muertos.
justificaba cada acción de Justiniano. Pero Procopio también escribió un segundo texto, Historia Secreta, que no fue publicado hasta después de su muerte. En ese texto privado, describe los verdaderos horrores con detalle gráfico. Describe cómo Justiniano deliberadamente permitió que la rebelión creciera para tener excusa para la masacre. Describe cómo el emperador realmente disfrutó aplastando a sus súbditos. Describe los 30.000 muertos no como necesidad trágica, sino como asesinato calculado. Pero Historia Secreta permaneció oculta durante siglos. Solo la historia oficial estaba disponible para lectores contemporáneos. Segundo, Justiniano purgó a cualquiera asociado con la rebelión. No solo a los líderes, ellos estaban muertos en el hipódromo, sino a cualquiera que hubiera expresado simpatía, cualquiera que hubiera criticado su gobierno durante los disturbios, cualquiera cuya lealtad era cuestionable. Cientos, posiblemente miles de personas adicionales fueron arrestadas en las semanas siguientes. Algunas fueron ejecutadas, otras exiliadas, otras simplemente desaparecieron. Tercero, prohibió discusión pública de los eventos. Edictos imperiales dejaron claro que cuestionar las acciones del emperador durante la revuelta era sedición, que afirmar que la masacre fue excesiva era traición, que sugerir que algunas de las víctimas eran inocentes era desafío a la autoridad imperial. Las penas por tales declaraciones iban desde confiscación de propiedad hasta ejecución, dependiendo de la prominencia del orador. Cuarto, embarcó en un proyecto masivo de reconstrucción diseñado para borrar físicamente el trauma. Los edificios que habían sido quemados fueron reconstruidos a escala aún más grandiosa. La gran iglesia de Santa Sofía fue reconstruida como la catedral más magnífica del mundo cristiano, tan asombrosa en escala y belleza que cuando fue completada 5 años después, Justiniano supuestamente declaró: «Salomón, te he superado». La reconstrucción sirvió múltiples propósitos, proporcionó empleos calmando a la población, demostró el poder y la riqueza de Justiniano, y lo más importante, reemplazó los sitios de trauma con monumentos a su gloria. Cada vez que mirabas Santa Sofía, se suponía que debías pensar en la grandeza de Justiniano, no en los 30.000 que murieron para que él mantuviera el poder de construirla. Quinto, cooptó a las facciones supervivientes. Los líderes de azules y verdes que sobrevivieron fueron traídos a la corte. Se les dieron posiciones, se les dieron privilegios, se les hizo parte del sistema. A cambio se esperaba que promovieran la narrativa oficial que la revuelta había sido un malentendido trágico causado por unos pocos agitadores, que la respuesta de Justiniano, aunque severa, había sido necesaria para salvar la ciudad, que todos deberían agradecer al emperador por restaurar el orden. Las facciones, que habían sido el mecanismo mediante el cual los ciudadanos ordinarios expresaban descontento político, fueron efectivamente domesticadas. Nunca más desafiarían al emperador de manera tan directa. Nunca más se unirían contra el gobierno. Habían aprendido la lección que Justiniano pretendía enseñar. El precio de la resistencia era muerte en masa. Sexto, usó a la Iglesia para legitimar sus acciones. El patriarca de Constantinopla, el líder más alto de la Iglesia oriental, declaró públicamente que Dios había guiado la mano de Justiniano, que la masacre, aunque lamentable, había sido divinamente ordenada para preservar el imperio cristiano, que los que murieron habían sido pecadores rebelándose contra el ungido de Dios. Esta bendición religiosa fue crucial porque significaba que cuestionar a Justiniano no era solo traición política, era herejía religiosa, era desafiar la voluntad de Dios mismo. El sistema funcionó. Durante los 33 años restantes del reinado de Justiniano, nunca hubo otra rebelión en Constantinopla. La ciudad, que había sido notoriamente turbulenta, donde disturbios eran rutina, se volvió tranquila, obediente, aterrorizada. Las carreras de carros continuaron en el hipódromo reconstruido. Las facciones aún gritaban por sus equipos, pero nunca más gritaron contra el emperador. Nunca más usaron el hipódromo como espacio de protesta política.
El teatro de negociación entre pueblo y gobernante había sido reemplazado por el teatro de espectáculo puro, entretenimiento sin poder, ruido sin significado. Y lo más notable, la memoria de la masacre se desvaneció de la conciencia pública dentro de una generación. Los niños nacidos después de 532 crecieron escuchando sobre la gloriosa supresión de una rebelión peligrosa. Escucharon sobre la sabiduría de Justiniano al restaurar el orden. Escucharon sobre la magnificencia de sus proyectos de reconstrucción. No escucharon sobre los 30.000 cadáveres. No escucharon sobre familias buscando entre montañas de muertos. No escucharon sobre el terror que sus padres sentían al mencionar los eventos. La historia oficial se convirtió en la única historia que la mayoría conocía. Solo en textos privados, en cartas que no fueron publicadas hasta siglos después, en la historia secreta de Procopio que permaneció oculta, la verdad sobrevivió. Y incluso esa verdad es fragmentaria, incompleta, debatida por historiadores modernos que no pueden estar completamente seguros de qué realmente sucedió, porque la supresión fue tan efectiva. Entonces, ¿era Justiniano un monstruo o un pragmático haciendo lo necesario para salvar su imperio? La respuesta incómoda es ambos. La revuelta de Nica fue real. Era peligrosa. Si Justiniano hubiera huido, el imperio bizantino probablemente habría descendido a la guerra civil. Cientos de miles podrían haber muerto en conflictos prolongados. El imperio podría haber colapsado completamente. En ese contexto, matar a 30.000 personas en un día para prevenir años de caos podría argumentarse como el mal menor. Pero esa racionalización ignora puntos cruciales. Primero, Justiniano había creado las condiciones de la revuelta mediante sus impuestos aplastantes y oficiales corruptos. Segundo, rechazó múltiples oportunidades de desescalar antes de que alcanzara punto de crisis. Tercero, la masacre en el hipódromo no discriminó entre líderes rebeldes y espectadores inocentes. Mató indiscriminadamente. Cuarto, el sistema de silencio que impuso después no fue sobre prevenir futuras rebeliones. Fue sobre controlar cómo la historia recordaría sus acciones. Fue sobre asegurarse de que él fuera recordado como el salvador del imperio, no como el asesino en masa de su propia capital. Y aquí está la parte más reveladora. Funcionó. Justiniano es recordado como Justiniano el Grande, como el emperador que reconquistó gran parte del Imperio Romano Occidental, como el emperador que construyó Santa Sofía, como el emperador que codificó la ley romana en el Corpus Juris Civilis, la base del derecho civil moderno en gran parte del mundo, como un gobernante fuerte que estabilizó el imperio en tiempos peligrosos. Los 30.000 muertos en el hipódromo son nota al pie. Detalle menor en las biografías. Lamentable pero necesario. Consecuencia inevitable de suprimir rebelión peligrosa. El silencio que impuso duró 1500 años y todavía está durando, porque incluso ahora, cuando enseñamos sobre Justiniano, cuando celebramos sus logros, ¿cuánto tiempo pasamos discutiendo la revuelta de Nica? ¿Cuánto énfasis ponemos en los 30.000 ciudadanos de Constantinopla que fueron masacrados por soldados del emperador que juraron protegerlos? ¿Cuánto cuestionamos si toda esa muerte era realmente necesaria o si Justiniano simplemente eligió el terror porque era más rápido que la negociación? Rara vez hacemos esas preguntas, porque el silencio que Justiniano impuso fue tan efectivo que moldeó no solo cómo su propia era recordaba los eventos, sino cómo cada era posterior los ha recordado. Estableció el patrón de que los gobiernos que cometen atrocidades masivas pueden controlar cómo esas atrocidades son recordadas si controlan suficientemente la narrativa, si suprimen suficientemente las voces alternativas, si construyen suficientemente monumentos que distraigan de las fosas masivas. Presiona suscribir ahora. Activa las notificaciones, porque hay más historias como esta esperando ser contadas, más asesinatos en masa seguidos de campañas de silencio, más gobiernos que intentaron borrar sus propios crímenes mediante censura sistemática. Y vamos a exponerlos todos. Vamos a contar las historias que los regímenes trabajaron demasiado duro para suprimir. Deja un comentario ahora mismo.
Dime qué piensas. ¿Te cambia esto cómo ves a Justiniano y al Imperio Bizantino? ¿Te hace cuestionar cómo otros gobernantes históricos grandes lograron esa grandeza? ¿Qué otras atrocidades han sido exitosamente borradas o minimizadas mediante control de narrativa? Porque esas son las preguntas que deberíamos estar haciendo. No solo sobre el pasado, sino sobre el presente. Porque el patrón que Justiniano estableció en 532 no murió con el Imperio Bizantino. Ha sido repetido una y otra vez a través de la historia. Masacres seguidas de silencio impuesto, atrocidades seguidas de campañas de relaciones públicas, crímenes de Estado seguidos de reescritura de historia. Y cada vez, la estrategia es la misma. Controla quién puede hablar. Controla qué puede decirse. Construye monumentos que distraigan del trauma. Espera suficiente tiempo para que los testigos mueran y eventualmente tu versión de los eventos se convierte en la única versión que la mayoría de la gente conoce. El silencio que Justiniano impuso después de llenar Constantinopla de cadáveres. Ahora conoces no solo lo que sucedió, sino cómo fue borrado. Ahora entiendes los mecanismos mediante los cuales los gobiernos controlan la memoria colectiva. Y ahora tienes una responsabilidad: reconocer esos mecanismos cuando los ves operando en tu propio tiempo. Porque están operando en cada país, en cada era. Gobiernos cometiendo actos que prefieren que olvidemos. Luego trabajando sistemáticamente para asegurar que los olvidemos. Controlando qué se enseña en escuelas, qué se publica en libros de historia, qué versión de los eventos se vuelve oficial. Nuestra defensa contra eso es memoria persistente. Es negarnos a dejar que las víctimas sean olvidadas. Es seguir contando las historias incluso cuando es incómodo. Es cuestionar las narrativas oficiales, especialmente cuando son demasiado limpias, demasiado heroicas, demasiado convenientes. Los 30.000 que murieron en el hipódromo de Constantinopla el 18 de enero de 532 no tienen nombres en los registros históricos. No hay monumentos conmemorándolos. No hay días de recuerdo en su honor. Pero existieron. Vivieron, fueron asesinados por su propio gobierno, y su historia merece ser contada. No para villanizar a Justiniano de manera simple, sino para entender completamente el costo de su reinado, para reconocer que sus logros fueron construidos literalmente sobre fosas masivas, para cuestionar si la grandeza que logró justifica los métodos que usó. Esas son preguntas complejas, sin respuestas fáciles, pero son preguntas que debemos hacernos. Sobre Justiniano, sobre cualquier gobernante declarado grande por la historia, sobre los sistemas de poder que permiten que 30.000 personas sean masacradas y luego exitosamente borradas de la memoria colectiva. Gracias por confrontar esta historia difícil. Gracias por negarte a aceptar la narrativa sanitizada. Y gracias por entender que recordar las atrocidades del pasado no es cinismo, es prevención. Nos vemos en la próxima investigación sobre las verdades que el poder trabaja más duro para ocultar.